Bien, para darle seguimiento a la construcción de las tablas de verdad, vamos a prestar atención a lo siguiente. Vean, pues, vamos a iniciar con la conjunción. Se llama conjunción este conectivo, miren, que es una V de cabeza. Entonces, esta se llama conjunción, que no se nos olvide, conjunción. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con dos proposiciones simples que son P y Q. Entonces vamos a armar el cuadrito para P y Q. Y al momento de usar la conjunción vamos a unir P, la preposición P, con la preposición Q usando la conjunción. Así miren, esta es la conjunción. Entonces aquí tengo las proposiciones simples y aquí ya tengo armada la proposición compuesta. Entonces vean qué hacemos. Cuando son dos proposiciones simples, la base siempre va a ser 2. Pero al momento de ser 2, las proposiciones simples, ese 2 va a ir aquí, ¿ves? Y lo resolvemos así, este 2 multiplicado por él mismo 2 veces, porque así lo dice este, 2 veces. Entonces 2 por 2, 4. Entonces aquí vamos a tener 4 valores de verdad. ¿Cómo los vamos a colocar? Los dos primeros, la mitad va a ser verdadera y la otra mitad va a ser falsa. Y ahí tengo los 4 valores de verdad. Los primeros 2 son verdaderos y los otros 2 van a ser falsos. ¿Cómo le damos valor a la segunda proposición? Entonces, si aquí la mitad de 4 fue verdadera, aquí va a ser la mitad de 2, o sea, la mitad de lo que tenemos acá. Dicho de otra manera, si aquí tengo 2 verdaderas, aquí voy a tener una verdadera y una falsa. ¿Por qué? Porque es la mitad, o sea, en la segunda proposición usamos la mitad y los otros 2 solo se le da seguimiento a los primeros 2 que ya tenemos. En este caso verdadero falso y luego abajo verdadero falso. Normalmente así resolvemos siempre las proposiciones simples. Entonces, para darle solución al valor de verdad, que en este caso es la conjunción o la conjuntiva, dice, ¿cuándo va a ser verdadera? Va a ser verdadera cuando las dos anteriores son verdaderas. En este caso, la primera anterior es P y es verdadera. La segunda anterior es Q y también es verdadera. Entonces, cuando las dos anteriores son verdaderas, la que sigue o el resultado va a ser verdadero. Y las otras, ¿qué van a hacer? Como en ellas no se enfocan y no son verdaderas para nada, significa que las otras van a ser falsas. Bien. Ahora vamos a hablar de la disyunción inclusiva. El signo o el conectivo para la disyunción inclusiva es una V. Entonces, ¿qué dice la V? La V dice que va a ser falsa cuando las dos anteriores son falsas y las otras van a ser verdaderas. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Cuando las dos anteriores son falsas. Vamos a iniciar con los dos conectivos simples, que en este caso sería, las dos proposiciones simples P y luego Q, y vamos a armar nuestra tablita. Ya tengo la proposición simple P y la proposición simple Q. Vamos a unir a P con Q utilizando la disyunción inclusiva, ¿ya? Entonces, de nuevo puedo decir que como son dos proposiciones simples, entonces el exponente va a ser 2 y decimos 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2. ¿Cuántos valores de verdad vamos a tener? 4. Entonces aquí, si son 4, los primeros 2, o sea, la mitad va a ser verdadero y la otra mitad va a ser falsa. Y aquí tenemos la mitad de la mitad. Entonces, si aquí tenemos los primeros 2 verdaderos, aquí vamos a tener un verdadero y un falso. ¿Ya? O sea, si
Si aquí tengo la mitad verdadera, aquí tiene que ser la mitad de esta anterior verdaderas acá. Entonces aquí serían 2 y 2. Aquí va a ser 1 y 1 y luego se le da seguimiento. Ya, o sea, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ves? Solo seguimos lo que estaba antes. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En que si las dos son falsas, entonces ¿qué va a ser? Falso. Entonces las dos anteriores serían P y Q. En este caso P aquí es verdadero, no es falso. Aquí es verdadero, no es falso. Entonces no nos interesan estas dos últimas. Entonces cuando las dos anteriores son falsas, híjole, pero aquí no son las dos falsas. Entonces nos vamos a enfocar en la última. ¿Por qué en la última? Porque dice, cuando las dos anteriores son falsas, su resultado va a ser falso. Y ahí terminamos casi la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque las otras anteriores, ¿qué van a ser? Verdaderas, porque eso no nos interesa. En este caso, esta partecita, miren. Cuando las dos anteriores son falsas, su resultado va a ser falso. Y las otras van a ser verdaderas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la disyunción inclusiva. Perdón, la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva utiliza este conectivo, miren. Una V con un rayito abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso nosotros? Miren, las dos proposiciones simples van primero. P y Q. Vamos a unirlas utilizando la disyunción exclusiva. Vamos a unir las dos proposiciones simples, que en este caso va a ser P y Q. Tenemos P y Q y al momento de unirlas colocamos el conectivo lógico acá. Entonces P, el conectivo lógico, que es la disyunción exclusiva, y la proposición Q. Entonces, ¿qué hacemos acá? Los dos primeros ya sabemos van a ser verdaderos y los otros dos van a ser falsos. Y luego en la siguiente proposición tenemos la mitad, que en este caso sería el primero es verdadero y el segundo es falso. Y luego le damos seguimiento, ¿verdad? Entonces los otros dos de igual forma tenemos verdadero y falso. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en la parte donde dice que cuando las dos proposiciones anteriores tienen el mismo valor de verdad, entonces va a ser falso. ¿Qué significa eso? ¿Dónde tienen el mismo valor de verdad? Por ejemplo, acá P tiene verdadero y Q tiene verdadero. Por ejemplo, acá P tiene falso y Q tiene el valor de verdad falso. Entonces, como las dos tienen el mismo valor de verdad, independientemente que sean verdaderos o que sean falsos, pero tienen el mismo valor de verdad, entonces, ¿cuál va a ser su resultado? Dice que cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, su resultado va a ser falso. Entonces, aquí que vamos a colocar falso. Y las otras, ¿qué van a hacer? Van a ser lo contrario. Las otras van a ser verdaderas. Esa es en la disyunción exclusiva. Luego viene la condicionante. ¿Qué hacemos con la condicionante? Miren, pues lo que para comenzar, la condicionante es una flechita, ¿ya? Hacia la derecha. Entonces colocamos las dos proposiciones simples P, Q, armamos la tablita. Y aquí vamos a colocar P y Q. Y en medio, ¿qué vamos a colocar? La condicionante. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores de verdad que van a tener las proposiciones P y las proposiciones Q? Aquí ya sabemos nosotros que van a ser las primeras dos verdaderas y las otras dos falsas. Acá ya sabemos que vamos a tener una verdadera y una falsa, y abajo una verdadera y una falsa. Pero ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en esa franja amarilla que tenemos en la tablita. Dice que cuando el anterior es verdadero y el que está después es falso, entonces va a ser falso. ¿Eso qué significa?
que cuando el que está antes es verdadero y el que está después es falso, su resultado va a ser falso, entonces ahí nos vamos a enfocar. Entonces si notamos, el que está antes es verdadero, solo tenemos en la fila 1 y en la fila 2 las primeras verdaderas. Pero el que está después tiene que ser falso. Y si notamos en la fila 1, el que está después no es falso, es verdadero. Pero el que está en la fila 2, el que está después es falso. Entonces nos enfocamos en la fila 2. El anterior es verdadero y el que está después es falso. Entonces su resultado, ¿cuál va a ser? Falso. Y las otras que van a ser, las otras van a ser verdaderas. ¿Ya? Y ahí tenemos la tabla de verdad de la condicionante. Luego viene la bicondicionante. Entonces, ¿cuál es el conectivo lógico de la bicondicionante? Es una línea con flecha a ambos lados. Esa es la bicondicionante. Armamos nuestra tabla de verdad. Las dos primeras ya sabemos nosotros que van a ser Q, las proposiciones simples que usamos. Y aquí, perdón por eso, aquí tenemos la proposición P, aquí tenemos la proposición Q, y en medio que vamos a tener la bicondicionante. ¿Qué dice la bicondicionante? La bicondicionante dice que cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, su resultado va a ser verdadero. Pero nos enfocamos entonces en colocarles el valor de verdad. En este caso las primeras dos van a ser verdaderas, las otras dos van a ser falsas. Y luego tenemos la mitad, ¿verdad? Verdadero, falso. Y armamos nuestro resultado del conectivo. En este caso, cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, la que sigue va a ser verdadera. Nos enfocamos. ¿En dónde tienen el mismo valor de verdad? En la fila 1. Las dos son verdaderas, y en la fila 4, 1, 2, 3, 4, en la fila 4, las dos son falsas. ¿Qué pasa cuando tengan el mismo valor de verdad? Las dos van a ser verdaderas. Y las otras van a ser falsas. Entonces, la actividad o la tarea que tenemos que tener muy al pendiente ahí es aprendernos los conectivos. En este caso la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que cuando las dos anteriores son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. La conjunción. ¿Qué dice la disyunción? La disyunción dice que cuando las dos anteriores son falsas, el resultado va a ser falso. Y las otras pues, no nos interesa, entonces las otras van a ser ¿qué? Verdaderas. En la disyunción exclusiva dice que cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, su resultado ¿qué va a ser? Falso. Y las otras, pues como no nos interesa, van a ser verdaderas, ¿ya? En la condicionante dice que cuando el anterior es verdadero y el que está después es falso, su resultado ¿qué va a ser? Falso. Y las otras, como no nos interesa, van a ser verdaderas. En eso nos vamos a enfocar. Y la bicondicionante dice que cuando las dos anteriores son verdaderas, las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, independientemente que sean verdaderas o sean falsas, pero tienen el mismo valor de verdad, su resultado ¿qué va a ser? Verdadero. Y eso lo vamos a encontrar en las franjas amarillas de los cuadritos que presentamos en este tutorial. Entonces, mucho gusto y se cuidan.